hablando hoy es la claridad de las escrituras. Que las escrituras son claras, sencillamente. Quiero que me acompañen a un texto, a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 viene a ser un texto muy importante, muy central en la discusión sobre la claridad de las escrituras. Dice el texto, lo tengo de todas formas en pantalla. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esto es Pedro hablando de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, aquí viene la clave, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Notemos, ahorita vamos a volver a este texto, pero por ahora notemos que en el texto se reconoce que en la Biblia hay algunas cosas difíciles de entender. No son todas, son algunas. Hermanos, la claridad de las escrituras, cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que tener presente, por lo menos en este estudio, tres cosas. O sea, hay tres cosas que se quieren implicar claramente al hablar de que la Biblia es clara. Una, que cualquiera puede leer y entender la Biblia. Porque no toda la Biblia es difícil, solo hay algunas cosas difíciles. Por tanto, cualquiera, cuando vamos a hablar hoy de la claridad de las escrituras, nos debe quedar claro que cualquiera puede leer y entender la Biblia. Lo segundo, que solamente hay partes que son difíciles, pero, ojo a esta última, nada es imposible de entender. Ojo. Aunque en la Biblia haya cosas que son difíciles, no dijo Pedro, hay algunas cosas imposibles de entender. Eso es muy importante en esta discusión. Hablar de que la Biblia es clara es decir que la Biblia cualquiera la puede comprender. Reconocemos que hay partes que son difíciles, claro que sí, pero definitivamente nada es imposible de entender. Bien, vamos entonces, habiendo esa breve introducción, a entender en primer lugar que la Biblia misma implica su claridad. Por cierto, un pequeño paréntesis, este tema, la claridad de las escrituras, es también llamado la perspicuidad de las escrituras. Pero la Biblia son perspicuas, ¿y eso qué es? Que son claras. Queda como un poco confuso, ¿no? Los teólogos les gusta como complicar un poco el asunto. Solamente la claridad, pero por si alguna de ustedes leen por ahí la perspicuidad de las escrituras. Eso es lo mismo que decir la claridad de las escrituras. Bien, vamos a ir a esos diferentes textos. Quiero que un hermano, una hermana me acompañe de Deuteronomio 6:6 al 7. Un hermano o una hermana vaya buscando Mateo 22, 29 al 32. Y otro hermano o hermana que busque el Salmo 19:7. Para ver con solo estos tres textos que la Biblia ella misma implica su claridad. El hermano o la hermana que desee leer Deuteronomio 6. Muy bien, noten que son palabras que se deben hablar constantemente, hermanos. Esa es la labor que una madre o un padre hace con el niño en la casa. No dice, estas palabras se las hablarás a tus hijos llevándolo a los eruditos bíblicos. No, son las conversaciones que un padre o una madre tienen con su hijo en el día a día. Lo cual implica no necesariamente un papá o una mamá erudito en la Biblia, pero principalmente un niño que puede comprender esas palabras. Si eso se le puede hablar a un niño, entonces el niño lo puede comprender. Se implica la claridad. Primero leamos el Salmo 19. ¿Quién tiene el Salmo 19? ¿Uno?
Ajá. Muy bien, noten, hablando de la palabra del Señor, dice, hace sabio al sencillo. Y la palabra sencillo ahí es como el ignorante, el simple, la persona básica. Puede volverse sabio con solamente la Biblia. No es un libro para solo los eruditos, es un libro que le da sabiduría incluso a la persona más básica, a la persona más simple. Eso implica que la Biblia es clara. Vamos a Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Siga, hermana. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muy bien. Bien, hermana, gracias. Noten todo eso. El Señor les dijo, erráis a los escribas. En un asunto que están debatiendo, le dice, erráis ignorando las escrituras. El problema de ustedes es que no la están comprendiendo correctamente. Pero, ¿cómo hace el Señor Jesucristo para hacerles ver su mala comprensión? No les dice, es que ustedes no fueron a los eruditos bíblicos de la época. Les dice, ¿no han leído? Básicamente el Señor les está diciendo, no han comprendido, no es porque no son personas ilustres, es porque sencillamente no han leído. ¿Y qué es lo que no habían leído? Un tiempo verbal. Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso yo solo con leerlo, yo puedo leer, yo soy el Dios de Abraham. Ok, yo soy, no yo seré, no yo fui. Eso quiere decir que ellos están vivos. El Señor Jesucristo les está diciendo que con solo leer debían comprender ese asunto. Entonces noten cómo se está implicando otra vez la claridad de las escrituras. La Biblia son claras. Y en el último caso, son todas las epístolas del Nuevo Testamento. Lo que quiero destacar aquí, hermanos, es que las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias en las que había gentiles, y en esas epístolas muchas veces se hizo referencia al Antiguo Testamento, a temas de los sacrificios antiguo testamentarios, de los ritos judíos. Y los autores asumen que los gentiles van a comprender eso. Es decir, aunque pudiera llegar un gentil que nunca había sido criado en toda la cultura judía, los autores esperan que ellos van a leer ese Antiguo Testamento y por tanto van a comprender de lo que les están hablando. Claro, un judío en una primera instancia iba a leer, iba a comprender más fácil cuando, por ejemplo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un judío claramente entiende, ok, el sistema sacrificial y demás. El gentil de pronto, ¿y por qué cordero y no vaca o paloma, etcétera, etcétera? Bueno, leía un poquito el Antiguo Testamento y ya iba a entender, por eso le llaman cordero. Entonces se supone, se implica la claridad. Ahora, quiero que en segundo lugar hablemos de el alcance de la claridad. Es decir, ¿en qué cosas son claras? Ellas son claras ¿para qué? Primero, la Biblia es clara para lo mismo que es suficiente. ¿Recuerdan el tema de la suficiencia de las Escrituras? Cuando decíamos que la Biblia es suficiente, estábamos diciendo que nosotros no necesitamos más que la Biblia para la salvación y para vivir para la gloria de Dios. Este libro es suficiente. Hermanos, si ese libro no fuera claro, no sería suficiente. Está relacionado lo uno con lo otro. Si este libro es suficiente para ser salvo y yo me pongo a leerlo y no entiendo cómo ser salvo, entonces no es suficiente. Porque es suficiente para la salvación, es claro para la salvación.
Para lo mismo que es suficiente, es claro. A ver, alguien me pudiera decir, hermano, pero es que yo no comprendo bien la anatomía del ser humano con la Biblia. Ah, pero es que ya no es suficiente para eso. Para la anatomía, léete un buen libro de una persona que haya estudiado anatomía. La Biblia no es suficiente para estudiar anatomía, por tanto en eso no va a ser clara. Pero como es suficiente para la salvación, en eso ella es clara. En segundo lugar, la Biblia es clara para lo mismo que es necesaria. Relacionado. ¿Recuerdan qué era lo que hablábamos en la necesidad? Recordemos cuando hablábamos de la necesidad, ¿qué era lo que enmarcábamos? Yo les hablaba de algunas cosas. Repasemos un poquito, díganme. No aprendieron nada de la necesidad. Era necesaria para la salvación, muy bien, pero ¿por qué eran ellas necesarias? ¿Que había algo que era insuficiente? Bueno, el término gracia común va por ahí, no lo utilizamos, pero va por ahí. Por la revelación, el tema de la revelación. Bien, yo miro los cielos, sé que hay un Dios, pero no me es claro cómo ser salvo. ¿Quién es exactamente ese Dios? No lo comprendo total. La Biblia es necesaria para conocer a Dios, para conocer el Evangelio, para conocer cómo ser santo. Imagínense entonces que me quedara más claro aprender quién es Dios mirando los cielos que mirando la Biblia. Sería una contradicción. Como la Biblia es necesaria para conocer a Dios, por lo tanto ella debería ser clara o es clara para conocer a Dios. Ella es clara en lo mismo que es necesaria. Está enlazado. Pero aquí viene el punto, y en esto es lo que a esto quería llevarlos. Sin embargo, no debemos limitar su claridad a solo la salvación. Sin embargo, no debemos limitar su claridad solo a la salvación, porque algunos, como les decía al inicio, listo, reconocemos que hay cosas difíciles. Sí, se reconocen. Entonces, de pronto no comprendo muy bien, principalmente asuntos del Antiguo Testamento, como las guerras, como los juicios que el Señor envió. Entonces, no te preocupes, es que en esas cosas la Biblia es confusa, pero en la salvación ella sí es clara. No, hermanos, no podemos creer eso. Si el Señor nos quiso enseñar un asunto de los reyes del Antiguo Testamento, de las genealogías, para poner un ejemplo más claro, Melquisedec. Si el Señor habló de Melquisedec en el Antiguo Testamento, habló de Melquisedec en el Nuevo Testamento, una cosa difícil de entender, yo no puedo simplemente, no sabes qué, ignora a Melquisedec, que la Biblia en eso es confusa. Eso es imposible de entender. Tu salvación no depende de que entiendas o no a Melquisedec. Pasa página. No es correcto. No es correcto, porque sería decir que la Biblia no es clara en ese asunto. Sería simplemente limitarla a la salvación. No, hermanos, debemos creer o enseñamos que ella es clara en todo lo que fue necesaria. Si Dios quiso revelar a Melquisedec, Dios quiso que entendiéramos quién es Melquisedec. A ver, un mejor ejemplo aún, la Trinidad. ¿La Trinidad es algo fácil de comprender? Definitivamente no, es difícil, es un tema complejo. Pero nosotros no pudiéramos decir, no, pues ignora la Trinidad porque en eso la Biblia es confusa. No, la Biblia es clara en ese asunto. Si Dios quiso revelarse como un Dios trino, con la Biblia yo puedo comprender que es un Dios trino, que no puedo exactamente desmenuzar todo eso, pero la Biblia no puedo decir, es que lo importante es la salvación, no importa que te confundas con la Trinidad, lo importante es la salvación, en eso sí es clara. No, hermanos, es clara en la salvación, es clara en la Trinidad, es clara en los temas del Antiguo Testamento, es clara en todo. ¿Bien? Sí me hago entender aquí el punto, ¿no? Es como para que, bueno, me voy a adelantar a un poquito a las conclusiones, a las aplicaciones. Hermano, es que es para que nos animemos a leer la Biblia. Nos animemos a estudiar la Biblia. Si yo parto del presupuesto de que la Biblia tiene cosas imposibles de entender, entonces eso me va a desanimar en la lectura. Eso, cualquier mínima cosa difícil que yo vea por ahí, y lo ignoro. Y entonces pues
¿para qué hago devocional? Eso me va a desanimar. Mientras que si yo entiendo, listo, hay cosas difíciles, pero Dios la quiso revelar, es suficiente, es necesaria, yo debería poder comprenderla. Es clara. Pasa algo en mí, ahorita lo vamos a ver, pero ella es clara. Entonces, así, hermanos, como en la suficiencia no se trata todos los asuntos de la biología, igualmente en la claridad de las escrituras no podemos esperar que ella nos diga todos los asuntos de la biología. Por ejemplo, y esto incluso una pequeña trivia, ¿Adán tenía ombligo? ¿Sí o no? ¿Tenía ombligo Adán? ¿Sí o no? Lo que dicen que no, tendrían razón en decir, pues él no tuvo una mamá, el ombligo, la marca del ombligo es por estar pegado el ombligo, el cordón umbilical. Los que dirían que sí, dirían no, pero entonces es un ser diferente, etcétera, etcétera. La Biblia en eso no es clara, pues no, pero a ella no le interesa hacernos toda una anatomía de Adán. Sin embargo, noten que si pudiéramos partir como los que decimos que no, del hecho de no tuvo mamá y el cordón umbilical se genera por el ombligo se genera por el cordón umbilical. De pronto de ahí yo pudiera partir, pero como a ella no le interesa eso, no fue algo que Dios quiso revelar, entonces por eso no es un asunto en el que vale la pena seguir inmiscuyéndose. Lo mismo con la necesidad. Por ejemplo, noten, quiero que me acompañen a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1:10. Para que ustedes vean que hay asuntos que, listo, pudieran ser difíciles, pero no obstante, hasta donde Dios quiso revelar, es claro. Vamos a 1 de Pedro 1:10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, estos profetas principalmente del Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo implicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Yo dije indicaba. Noten, estos profetas tienen Biblia y parece que hay algo que no es muy claro. Exactamente quién es este Mesías que va a venir. Ellos como que lo empiezan a estudiar y están diligentemente indagando a ver de qué se trata esto. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Noten, ojo aquí, ellos claramente entendieron que había algo que no podían comprender. Fue clara la Biblia en decirles a ellos, ustedes no pueden saber más de aquí. Aunque ellos no pudieron comprender con la Biblia exactamente quién era Jesús, la Biblia fue clara para decirles, ustedes no deben saber más que esto. Pudiera parecer, o sea que si hay cosas imposibles de entender, pero es que la Biblia fue clara en decir, hasta aquí llegas. No niega la claridad, la afirma. Eso pasa con la escatología. Alguien pudiera decir, hermano, en la escatología no es cierto que la Biblia es clara. Ahí es imposible entender muchas cosas del futuro. Correcto. Pero la Biblia es clara en dejarnos saber que no debemos saber esas cosas. Ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Eso es claro. Si yo buscando y buscando y buscando no comprendo el día y la hora, es que estoy tratando de pasar más allá de lo que ya la Biblia claramente me dijo. No debes saber más de eso. Entonces, ella es clara otra vez en lo que quiso revelar. Si Dios no nos quiso revelar exactamente quién es el anticristo, no debemos decir que la Biblia no es clara. No, ella es clara
en dejarnos saber que no debemos saber exactamente quién es. Nos dio unas pautas, nos dio unos principios como para estar expectantes, pero ella era necesaria para que conociéramos a eso, y hasta lo que quiso que conociéramos nos es clara. ¿Bien? ¿Seguros? Entonces, eso, hermanos, para saber los límites. Reconocer que hay algo que no podemos comprender no es necesariamente decir que la Biblia no es clara. Es reconocer, ok, la Biblia es clara en decirme, no lo debes saber, como le pasó a los profetas. A ellos la Biblia les fue clara para entender, ya no deben saber más. Hasta aquí deben comprender. Ah, ok, lo comprendí. Cerraron su Biblia y quedaron tranquilos. Ellos no salieron después montando toda una escuela liberal y diciendo la Biblia no es clara, ¿no? Ellos lo entendieron. Como les estaba diciendo, hay cosas que son difíciles de entender. Pero ojo aquí, hermanos, el texto principal aquí es 2 de Pedro, otra vez. Pablo ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero otra vez, Pedro no dice que hay cosas imposibles de entender, solo difíciles. No digamos la Biblia es imposible, digamos la Biblia en algunas cosas es difícil. En algunas, no en todas, en algunas. 2. ¿Quiénes son los que lo tuercen? Los indoctos e inconstantes. Hay cosas difíciles que se pervierten no por un problema en la Biblia, sino por un problema en ¿quiénes? En los intérpretes. Indoctos e inconstantes que las tuercen. O sea que cuando yo escucho por aquí que en el cristianismo hay muchas posturas y hay herejes y etcétera, yo no voy a decir, es que eso es culpa de la Biblia. Indoctos e inconstantes que las tuercen. Pero ojo, dice el texto, así como las otras escrituras. O sea que estas personas no solo tuercen lo difícil, sino que ¿qué más tuercen? Lo fácil, el resto de las escrituras. ¿Qué entendemos? Que el problema no es la Biblia, el problema es los intérpretes, porque tuercen tanto lo difícil como el resto, o sea, lo fácil. ¿Está el problema en la Biblia, hermanos? No, el problema está en nosotros. Y eso nos lleva entonces a hablar que la comprensión es algo espiritual más que intelectual. Porque yo sé que cuando se habla de la claridad de las escrituras, la tentación es, no, pues, hermano Jeffrey, tú fuiste al seminario, tú sí la puedes comprender. No, pues el otro que estudió PhD, el Magister, etcétera, ellos sí la pueden comprender, pero yo no. Entonces yo no sé griego, yo no sé hebreo, por eso yo no la puedo comprender. La comprensión, claro, definitivamente estos asuntos de conocimiento son... Hermano, yo tengo aquí, tranquilo. Gracias. Gracias, mi hermano. Estos asuntos de comprensión son principalmente algo espiritual. Miren los textos. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, el no cristiano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque no fue al seminario. Porque se han de discernir espiritualmente. No es un problema de la Biblia, es un problema espiritual. 2 de Corintios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el velo se les quitará. Había cosas que los judíos, hermanos, gente erudita, estudiosos, no comprendían. ¿Por qué? Por un tema espiritual.
Cuando se convirtieran a Cristo, todo les iba a quedar muy claro. No acusemos a priori a los fariseos de que no estudiaban la Biblia. No, definitivamente la estudiaban. Pero con todo y eso no la comprendían. ¿Porque la Biblia no era clara? No, por un asunto espiritual. Segunda de Pedro 3:5, hablando de falsos maestros. Estos ignoran voluntariamente, importantísimo, voluntariamente, me encanta esa palabra, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, es toda una discusión acerca de la segunda venida del Señor. Había algunos que estaban diciendo que el Señor no iba a volver. A ver, vamos a hablar de escatología y definitivamente es un tema muy complejo. Pero dice el Señor, los que dicen que no va a volver, lo hacen voluntariamente. No es que les faltó leer ni siquiera, no, lo entienden, pero por propia voluntad deciden no creer que el Señor va a volver. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno va a poder comprender las Escrituras. Pero cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a encontrar miles de complicaciones. Hermanos, cuando yo me acerco a la Biblia diciendo, Señor, por favor, enséñame en este asunto, yo quiero hacer tu voluntad, voy a comprender la Biblia. Pero cuando yo me acerco a la Biblia con ahí la barrera, no quiero, y empiezo a buscar más bien interpretaciones y a torcer, no la voy a comprender. El que quiere, ojo ahí lo que dice el mismo Señor Jesucristo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Ahí estaban los fariseos, los judíos, escuchando del Señor Jesucristo clarito, muy clarito. Crean y síganme. ¿Quién no entiende eso? ¿Qué griego se requiere para eso? Crean y síganme. Pero sacaban un montón de excusas. ¿Por qué? Porque no querían hacer la voluntad de Dios. Querían hacer su propia voluntad. Muchas veces, hermanos, estamos frustrados que no entendemos la Biblia. Es porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Otro más. Son muchísimos versículos. Sin embargo, me limito a algunos. Segunda de Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten, incrédulos, problema espiritual. Lucas 24:25. Este es cuando el Señor se encuentra a los forasteros que se llama en Reina Valera el forastero en el camino de Maús, o hay un libro que se llama así. Total es que hay dos hombres, ya el Señor Jesucristo murió, ya han pasado 3 días, y el Señor Jesucristo resucitado se les aparece, y ellos van como cabizbajo, y el Señor les dice, ¿por qué están como tristes? Y ellos le dicen, no, porque pues el que era el Mesías se murió y él dijo que al tercer día iba a resucitar y ya hoy son 3 días y nada. Noten que lo entienden. O sea, lo tienen claro, pero no lo creen. No lo han comprendido, no lo han atesorado. ¿Por qué? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos del estudio del hebreo, para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón. No era que les faltó hebreo, porque lo recitaron, pero en el corazón no estaban convencidos, no lo habían creído. Faltaba claridad en la Biblia. Era muy claro, lo recitaron, pero su problema era del corazón. Y en último lugar Hebreos 5.
Dice, bueno, precisamente esto es de Melquisedec, el ejemplo que les estaba poniendo ahorita. El autor viene tratando asuntos de Melquisedec. Y en el versículo 10 ya va a contar quién es Melquisedec. Y por fin vamos a saber exactamente quién es Melquisedec. Y en el versículo 11 frena y dice, acerca de esto, de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es difícil. Por cuantos habéis hechos tardos para oír. No podían comprender exactamente a Melquisedec porque se habían hecho tardos para oír. Si los receptores de esta carta no se hubieran hecho tardos para oír, su corazón, su problema espiritual, ahí del versículo 10 en adelante nos hubiese dado toda una descripción de Melquisedec, pero por un problema espiritual se perdieron entender exactamente a Melquisedec. Porque debiendo ser ya maestros, es que ya llevaban un rato, ya debían ser maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ojo, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ojo, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, aquí hay muchos, hermanos, aquí hay muchos. Aparte de lo que ya les dije que se hicieron tardos, noten que se habla como que llevan un tiempo en el evangelio y se espera que, claro, cuando estoy bebito en Cristo, me va a ser difícil entender algunas cosas. Pero cuando yo voy avanzando el tiempo, ya yo debería, algunas partes que me parecían difíciles ya me deberían parecer claras. Pero si eso no sucede, ¿por qué es? ¿Porque no fui al seminario? No, porque no lo estoy usando. El uso es el que me hace empezar a comprender más las escrituras, me empiezo a familiarizar con ellas. Yo estoy leyendo un texto difícil e inmediatamente viene a mi mente uno más claro que me ayuda a comprender. Pero si yo no estoy estudiando las escrituras, yo no las voy a poder comprender. A mí me pasó un caso bien interesante. Alguna vez tuve en mis manos el libro de Cartas del Diablo a su sobrino. Pues a mí, en una primera lectura, yo de hecho lo dejé. Yo no pude con ese libro. El autor utilizaba términos difíciles, las mismas analogías, yo no las entendía, yo lo dejé. O sea, me sentí frustrado porque lo recomienda mucho. Yo le recomiendo el libro, es muy buen libro. Y yo quedé frustrado y dije, no, ese libro es malísimo, no me gustó. Pasó el tiempo, pues ya yo había madurado más en el Señor y demás, y no sé por qué, lo volví a agarrar. Ya me fue más fácil de comprender. Ya sabía a qué se refería a él cuando estaba mencionando ciertos pecados, ciertos pasajes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya había algo de comprensión. Pasa lo mismo con las escrituras, hermanos. Pasa lo mismo con las escrituras. Listo, hoy lees la Biblia, no entiendes un montón de cosas. Después las vas a empezar a comprender. Hablemos de la claridad de la Biblia, o más bien relacionado aquí con las diferentes interpretaciones. Otra vez, hermanos, hay muchas interpretaciones. ¿Quiere decir que la Biblia no es clara? No. El problema principal es el pecado de los intérpretes. El problema principal de por qué tenemos tantas posiciones y demás no es por la Biblia, es por los intérpretes. Hermanos, pongámonos nuestro propio ejemplo. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Nosotros creemos en el credo bautismo. Bueno, para no ponernos, me pongo yo a mí mismo ejemplo. Si yo me pongo a leer y me empiezo a comprender o empiezo a creer que lo correcto es el paidobautismo, es decir, que deben bautizar infantes. Hermanos, eso implica que yo voy a tener que dar un paso al lado de esta iglesia, porque es una iglesia bautista. Si yo doy ese paso, ¿eso qué implica para mí? Temas incluso económicos. Entonces, ¿qué es lo que va a soler suceder?
una barrera ahí, no clara, no por la claridad de la Biblia, sino por el corazón. No, pero ¿y qué voy a hacer con el sueldo? No, y es que ¿dónde voy a vivir? No, ¿qué más voy a hacer? Así opera. Así es que muchas veces una persona que sea arminiana y que cree que él escogió a Dios, etcétera, etcétera, y empieza a leer que el Dios es el soberano, que Dios es el que escoge soberanamente, ¿qué es lo que va a levantarse ahí? Su orgullo, su pecado. La Biblia es muy clara en el tema, pero el orgullo es el que no permite comprenderlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que yo no escojo a Dios? ¿Cómo así que Dios escoge a unos no más? ¿Ven? No es un problema de la Biblia, es un problema del pecado. Por eso tenemos arminianismo, calvinismo, en muchos casos paidobautistas que mueren paidobautistas, credobautistas que mueren credobautistas, no porque la Biblia no sea clara, sino por nuestro pecado. La claridad no niega la necesidad de buena exégesis. Hay varias interpretaciones también, es porque no se da el tiempo de hacer el debido ejercicio exegético. Yo no puedo esperar leer un solo pasaje y ya sacar toda la articulación de la doctrina y la Trinidad. No, eso me toca texto con texto, me toca ver el griego, me toca leer y releer, me tocará consultar comentarios, etcétera. Pero yo tengo que hacer buena exégesis. Decir que la Biblia no es clara no es decir que la Biblia es simple. Como que, sí, una leyita panorámica y ya sabes todo lo que la Biblia dice. No, hay que hacer exégesis. Porque algunos no hacen buena exégesis, tenemos tantas posiciones. La claridad no se puede negar por la confusión del hombre. Otra vez, ya he dicho esto. Ella es clara. Que por allá hay un montón de gente confundida, problema de los hombres, no problema de la Biblia. Pero esto, y aquí una pequeñita aplicación, hermanos, esto me lleva a mi postura, tenerla basado en la claridad de las Escrituras y con humildad. Yo soy calvinista, credo bautista, etcétera, etcétera, porque creo que la Biblia claramente enseña eso. Otros hermanos dirán claramente, para mí la Biblia enseña algo distinto a lo que tú crees. Bueno, en el cielo sabremos quién tenía la razón. Pero yo lo creo con convicción porque para mí la Biblia es clara. Yo no ando ahí como, bueno, muy probablemente esto no sea cierto, entonces mejor ni lo creo. No, porque eso sería decir que la Biblia no es clara. No, para mí la Biblia es clara en este asunto. Yo hago la debida exégesis y demás y concluyo algo, porque la Biblia es clara. Ahora, hermanos, importante tema en esto de la claridad. Dios dota a algunos con más capacidad comprensiva. Precisamente porque es un asunto espiritual, más que intelectual, hay algunas personas que tienen más capacidad de la Biblia porque Dios les da dones para ser usados ese conocimiento en la iglesia. ¿De dónde se infiere esto? Hermanos, obviamente Efesios 4, 11 al 16. Vamos allá. La Biblia en sí misma es clara, pero ¿por qué una persona se acerca a un texto, comprende la doctrina, lo entiende rápidamente y otro no tanto? Porque Dios le da dones a ese que recibe, que lo entiende mejor. Miren, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo notan? Dios a unos los puso como pastores y maestros para perfeccionar a los otros. Recuerdo un hermano que era enojado con los hermanos de la iglesia porque todos no sabían mucho como él. No había entendido que Dios le estaba dando más bien dones para que sirviera. En vez de enorgullecerse y molestarse con la iglesia, debía entender que Dios le estaba dando dones porque hay algunos que no van a comprender tan fácil. Entonces no es que son pecadores, no. La Biblia es clara, pero a algunos Dios les da más
para que ellos puedan perfeccionar a los otros. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Lo notan? Cuando no tengo a esos varones que Dios pone para perfeccionar a la iglesia, entonces yo voy a andar llevado por todo viento de doctrina. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia no es clara? No, porque no estoy tal vez aprovechando a los que el Señor coloca para que me enseñen. Segunda de Timoteo 3:16 también. ¿Quién lo recita de memoria? ¿Nadie? No, te saltaste uno, pero duro, duro. No, bueno, alguien, duro. Memoricémonos 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿ah? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, la escritura, ese texto, hermanos, principalmente se está refiriendo a los pastores. Esa expresión, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ese término hombre de Dios es un término técnico para referirse a los ministros. Entonces está diciendo que la escritura es principalmente para que los ministros sean perfectos. Y los ministros con esa escritura puedan entonces instruir a la iglesia. A ver, toda persona va a poder y va a poder leer la Biblia, va a poder ser enseñado, instruido, corregido y todo lo que ahí nos dice. Pero principalmente los pastores, para ellos poder entonces discipular a la iglesia. De hecho, la claridad está ahí tan claramente implicada que en el versículo 15 le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Desde niñito ya Timoteo comprendía la escritura, pero le dice, sin embargo, esta escritura te va a servir ya como un hombre maduro y como un pastor para edificar a la iglesia. Lo que esto implica, hermanos, y aquí la aplicación, es que entonces el ministerio de la iglesia no debe ser despreciado. Decir que la Biblia es clara no es decir que yo no necesito asistir a los estudios bíblicos de la iglesia. Ah, no, yo leo la Biblia y eso es claro. No, yo aquí solito en oración. No, eso es negar la claridad de las escrituras. Porque la Biblia claramente enseña que hay personas que van a estar más capacitados para ayudarnos a crecer en el conocimiento de las escrituras. Entonces, yo venir al estudio bíblico los domingos en la mañana no es decir que yo soy un bruto, no es decir que yo soy un ignorante. Y los que se quedan en la casa leyendo la Biblia solo son los sabios, los inteligentes. No. Los que acudimos a los estudios bíblicos, acudimos porque entendemos que el Señor puso personas que nos ayudan a ver más claramente la Biblia. Preguntarle a otra persona no es decir que yo no entiendo, que yo soy un bruto, que la Biblia no es clara. Es reconocer que hay otro hermano que puede saber algo y que me puede clarificar la situación. Entonces, más bien la claridad de las escrituras vindica el ministerio de la iglesia. Eso es típico, ¿no? Y aquí algunos de ustedes tienen casos reales, yo mismo los he vivido, personas que, bueno, de hecho una vez una persona venía aquí y dejó de venir, por tanto que yo le enfaticé que él necesitaba de la iglesia. No, yo solito en la casa, yo leo la Biblia aquí con mi esposa, donde están 2 o 3 reunidos en su casa, aquí está Dios en medio de ellos, y yo dele que no, y dele que no, y dele que no, que así no era, que él necesitaba de la iglesia. No le gustó y se fue. Pero la claridad de las escrituras me dicen es que yo necesito estar en una iglesia para ser instruido. Eso es la claridad de las escrituras. No es que yo soy un bruto y no entiendo, no. Los pastores, aún los más eruditos, cuando van a la iglesia tienen que prestar atención al sermón. Tienen que estar atentos y aprender del sermón, porque si alguien está predicando la palabra del Señor, esa persona está capacitada por el Señor para clarificarme las escrituras en algo que yo no puedo comprender.
Entonces, aún los más eruditos no pueden decir, no, yo no necesito escuchar sermones, no, yo no necesito consejería, no, yo no necesito ir a los estudios bíblicos de mi iglesia. Error. Aún los más inteligentes necesitan de la iglesia porque el Señor puso pastores y maestros para edificar en la verdad a todos. Ya para ir terminando, hermanos, la definición. Entonces, la claridad de las Escrituras es la enseñanza de la Biblia es clara para todos aquellos que buscan la ayuda de Dios, obedecerla y usan los medios que Él dispuso. Todo lo que he enseñado lo estoy resumiendo aquí. La enseñanza de la Biblia es que es clara, eso lo vimos al principio, de que la Biblia implicaba que es clara porque se le puede enseñar a un niño. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, no han leído, nunca se habló de te hizo falta ir al instituto, te hizo falta ir al seminario, no, se entiende que ella misma es clara. Pero veíamos que aún hay cosas que son difíciles, las cuales requieren estudio, las cuales requieren mayor dedicación, las cuales requieren uso, pero que cuando yo no comprendo es muy probablemente porque no estoy buscando de la ayuda de Dios, no me interesa obedecerla y más bien me estoy desconectando de los medios que Dios dispone. Entonces yo estoy más dispuesto a comprarme un libro para entender la vida de Hitler que para comprarme un libro y entender la vida de Jesús. Si yo me sé más la vida de lo que está sucediendo en la casa de los famosos que lo que sucedió, que sucede en la Biblia, claramente a qué le estás dedicando más tiempo. Esa casa de los famosos es una basura, hermanos. Dediquémonos a la Biblia. Sepámonos los chismes de Pedro mejor. Y la pelea descríbeme la pelea de Pedro con Pablo. Descríbeme ese chisme. Ay, si el tema es chisme y es pelea, bueno, dale, descríbeme eso. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí de fondo? Explícame esa pelea. Es así. Ahí sí, esa edifica. Explícame la pelea del Señor Jesucristo con los hijos del trueno. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué los regañó? Ese sí. Pero eso que está pasando por allá, basura. La Biblia es clara, toca dedicarnos. Unas aplicaciones finales además de las que he mencionado. Hermanos, se los anuncié desde el principio. La claridad de las Escrituras me deben animar a leer y estudiar la Biblia por mi propia cuenta. Amados, eso es lo que quiero con esta enseñanza, que nos animemos a leer y a estudiar. Estoy utilizando esas dos palabritas. Solamente leo, sino que hay veces me voy a tener que detener y espera, ¿qué pasó aquí? Tenía 15 minutos para hacer el devocional, pero tal vez me tocó dedicar otra hora completa porque me salió algo que me llamó la atención. O me tocó quedarme toda una semana leyéndome solo este versículo porque necesito comprender bien este versículo. No solamente lo leo y paso, sino que lo estudio, indago. Me compro una Biblia de estudio para ver qué es lo que dicen otros, pregunto, etcétera, etcétera. La leo y la estudio por mi propia cuenta porque es clara, es clara. No fui al seminario, no sé griego, no sé hebreo, ni siquiera me acuerdo de las clases de español sobre sujeto, verbo, sustantivo, pero es clara, la puedo comprender, yo me puedo animar, yo puedo saltar solito y puedo buscar de mi Señor, pedirle de su ayuda para comprender la Biblia. Eso es lo que más quiero, hermanos, con este estudio. 2, aprovechar a los maestros de mi iglesia. Listo, solito me adentro, solito la estudio, pero también aprovecho los tiempos de estudio de mi iglesia porque la Biblia me dice que Dios puso algunos para que me hagan la Biblia más clara. Entiendo que tengo ciertas limitaciones y uso lo que el Señor me da. Pero aquí quisiera incluso, hermanos, un consejo, ¿cómo diría? Bueno, lo digo y ya lo aclaro. Amados, esta es la iglesia en la que el Señor nos está poniendo y esta es la iglesia en la que el Señor quiere que cada vez la Biblia nos sea más clara. Yo debo aprovechar primeramente mi iglesia como la fuente de donde yo obtengo el conocimiento del Señor.
Yo con eso no estoy diciendo que está mal ver videos de YouTube, comprar un buen libro, no, yo lo hago. Se tiene que hacer. Pero hay una aplicación muy precisa aquí. Si yo no voy a la escuela dominical, o mejor dicho, está toda la lista de YouTube ahí de los estudios de bibliología de mi iglesia, y yo no le presto atención a eso, pero prefiero estar viendo los estudios de bibliología de otra iglesia, pues a mí me parece que no es justo. Me parece que no refleja bien el sentir de yo estoy en una iglesia. ¿Qué tal que el de la otra iglesia dice algo que no es como se cree en mi iglesia? No me malinterpreten, hermano, no estoy vindicándome, yo no creo que yo soy el mejor maestro y como les digo, yo mismo necesito consultar a otros autores. Pero creo que eso me da ese, estoy ahí, o sea, estamos en el mismo sentir. Lo mismo con los sermones, lo mismo con los estudios bíblicos, con todo. O sea, yo estoy ahí involucrado con mi iglesia, siendo nutrido primariamente de mi iglesia. Ojo, no estoy diciendo que está mal ver otro, no. Solo estoy diciendo que aquí es la iglesia en la que el Señor me puso a uno que de pronto no es tan erudito como otro de internet, pero es porque el Señor sabe que yo no necesito uno tan erudito. Lo más erudito, el Señor lo puso en iglesia donde hay gente que lo necesita más. Así opera el Señor. Y en último lugar, hermanos, estar firme con humildad en nuestras posturas. Creemos lo que creemos porque la Biblia es clara. Yo soy una milenarista, aunque haya mucha discusión en la escatología, porque creo que ella claramente enseña eso. Si hay otro que está un poquito confundido ahí, bueno, mi hermano en Cristo, lo respeto, eso no me lleva a enorgullecerme, no me lleva a despreciarlo, solo yo creo algo diferente de él, pero no porque la Biblia es confusa, no porque la Biblia tiene dos interpretaciones, ella tiene una y tal vez, espero, el Señor me ha dado gracia para yo estar en la correcta, con toda humildad, porque la Biblia es clara. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Vamos a darle gracias al Señor. Y preguntas. Dios, gracias por darnos esta enseñanza hoy. Gracias por ayudarnos a ver que tu Biblia es clara. Señor, espero que este estudio haya quitado alguna barrera en el corazón de algunos que de pronto no leen tu palabra, Dios, o no se adentran en ella porque la ven como un libro que los va a confundir, que los va a solo traer dudas. Que más bien estos estudios, Dios, nos ayuden a diligentemente leer y estudiar tu palabra, Señor. Y confiamos que tú nos darás el conocimiento de ti, porque si tú has querido revelarnos algo, Dios, tú nos los enseñarás. Si tú sabes que necesitamos algo para vivir en santidad, tú nos los enseñarás, Dios. Te lo pido, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados.